En los últimos 40 años, el lobo ibérico ha pasado de ser una especie en peligro de extinción con apenas 200 ejemplares en el noroeste de España, a expandirse y contar con unos 2.500 ejemplares distribuidos por todo el norte y centro de la península. Sin embargo, esto puede cambiar. La proposición no de ley, que se aprobó el pasado 15 de mayo en el Congreso de los Diputados, en la que se pedía la plena protección del lobo en España, puede afectar negativamente a la especie. Los mayores expertos del lobo, a nivel nacional e internacional, lo desaconsejan. Ponen como ejemplo el modelo de gestión llevado a cabo en el norte del Duero y piden expresamente que se implemente este sistema al resto de territorios en los que el lobo está generando conflictos sociales. Pese a este evidente crecimiento de la especie, en los últimos años ha surgido una corriente de opinión que pone en cuestión la gestión realizada hasta el momento y que aboga por una mayor protección en toda España. La Fundación Artemisan ha recorrido un buen número de comarcas en las que campean los lobos para escuchar la opinión y experiencia de aquellos que están, de una u otra forma, más relacionados con la especie y su problemática. ¿Es posible la convivencia del lobo y el hombre? El lobo es un animal, es un carnívoro con una estrategia ecológica exitosa, prácticamente come de todo, se reproduce, tiende a reproducirse todos los años, tiene buen éxito reproductivo, entre 4 o 6 cachorros al año, aunque luego tenga una mortalidad también que pueda ser alta, y por lo tanto esos son elementos que hacen que el lobo salga de partida con una buena estrategia. En el sur del área de distribución continua, que lo forma Castilla-León, pues el lobo ha aumentado también hacia el sur del río Duero, que es la línea que marca la protección en estos momentos de la especie. Lo primero que tenemos que tener claro es que estamos trabajando con una única población de lobos. En este caso, la población del norte del Duero, que es una población que no está en peligro de extinción. Es una población que está en un estado de conservación favorable y que, por tanto, es susceptible de medidas de gestión. El 75-80% de la población se encuentra al norte del río Duero y causa el 15% de los daños en la ganadería, mientras que el 20-25% de la población que ahora mismo está al sur del río Duero es la que nos causa casi el 75% de los daños, y una población sobre la que además tenemos dificultades para gestionar y para actuar. Nuestro viaje comienza en comarcas en las que el lobo ha regresado tras décadas de ausencia, pero que ahora mantienen poblaciones estables. En concreto, nos dirigimos a la Sierra de Guadarrama, en Madrid, Sierra Norte de Guadalajara y Sierra de Segovia, para conocer de primera mano la problemática de la gestión del lobo al sur del Duero. De hecho, los lobos ya están asentados en comunidades autónomas como Madrid, donde hace 10-15 años la presencia de la especie no estaba constatada, ¿no? Ahí enfrente tuve un ataque de los más grandes. Entonces, como veréis, de aquí a donde fue, pues no sé si habrá 200 metros del pueblo. Entonces, ahí sí me encontré, pues todas estaban, pues unas con las tripas fuera, otras con la piel arrancada, otras, particularmente las mamas, se las arrancan. Bueno, pues estoy sufriendo los ataques desde el año 2008. La falta de medidas de gestión en esta zona, la frecuencia y gravedad de los ataques, junto con los problemas en los pagos compensatorios en la Comunidad de Madrid, están generando una gran conflictividad social. Los modelos de pastoreo que a lo largo de los últimos años se han implantado al sur del Duero son modelos que han permitido que explotaciones ganaderas con muy poco margen económico, con ese sistema de explotación, puedan ser rentables. En el momento que las exigencias por otros modelos de pastoreo que exijan, por ejemplo, un mayor manejo del ganado, la presencia continua de un pastor, etcétera, puede
que ponga en riesgo la viabilidad económica de estas explotaciones. Desde que comenzaron los ataques de los lobos se ha intentado varias medidas. En colaboración con la Junta de Castilla y León se hizo una cerca, un vallado de 2 metros de altura, pero al final los lobos terminan entrando. Y luego también se ha intentado compatibilizar los mastines, pero el enseñar a los mastines en una finca tan grande como esta, de 2.500 hectáreas, enseñarla al ganado en extensivo, al vacuno en extensivo, que no hay pastores, cuesta mucho enseñarlos y nos ha sido imposible. En aquellas zonas al sur del Duero donde no había digamos una tradición en la defensa del lobo, se han encontrado frente al lobo, se han encontrado con que no tenían herramientas, no sabían gestionarlo, a pesar de utilizar mastines. Estos no son ya la panacea, hay que saber adiestrarlos, tener cuidado con las poblaciones humanas que pueden llegar, pues con excursionistas. Hablamos de mastines, que ahora mismo podéis ver hay 4. Comen como limas cada uno de los 4. La legislación de tenencia de estos perros de guarda y custodia y de trabajo sigue siendo la genérica para cualquier tenencia de perros en la Comunidad de Madrid, que evidentemente un mastín pesa más de 45 kilos y con la ley en la mano ahora mismo debería ir atado y amordazado, con bozal. Ya me contaréis qué gano yo con tener un perro con bozal cuando viene el lobo. Gestionar las poblaciones de lobo en contextos humanizados, como son los de la península ibérica, es complicado, ¿no? Porque el lobo genera muchísima polémica social, y la administración tiene que terciar en ese asunto complicado donde luego no hay una única solución que satisfaga a todo el mundo. La Junta de Castilla y León voluntariamente ha adoptado al sur del Duero un sistema para indemnizar, compensar estos daños a la ganadería. Lo hacemos de una forma muy ágil, hemos logrado que estos daños se indemnicen en una media de en torno a 20 días desde que se produce el daño. Pero somos conscientes de que esto palía la conflictividad social, pero no soluciona el problema. En este momento te pagan el cadáver que puedes justificar que tienes. No te pagan ni las desaparecidas ni los abortos. No solo los que te matan te los pagan tarde, mal y nunca, pero te los pagan algo. Pero te los pagan, pero los que no ves, eso los perdemos nosotros. Pues aquí tengo 2 terneros que en menos de 4 días me los han mordido y se ve la herida del negro arriba. Nosotros hicimos un recuento de bajas a lo largo de un año natural. Y en ese recuento de bajas pues sí que vimos que, que un porcentaje importante se deben a los ataques de los lobos, que correspondían pues alrededor de un 4% de las bajas correspondían a ataques realmente certificados, pero luego un 10% aproximadamente, entre el 8 y el 10%, correspondían a esos terneros que os comento como desaparecidos, y esos pues no nos los paga nadie. Los plazos siguen siendo bestiales, estamos hablando de un mínimo de año y medio para cobrar un ataque. Eso cuando aparece lo atacado, todos damos por bueno que de lo que muere aparece el 50%, dada la orografía que veis y sobre todo la vegetación que tenemos. Hay zonas que no se puede ni entrar, pues imagínate para encontrar una cabra. La inmensa mayoría de las veces el cadáver te lo marcan los buitres. Continuamos nuestro viaje 400 kilómetros hacia el norte. Visitamos la vertiente asturiana de los Picos de Europa, zona que está viviendo un gran enfrentamiento social durante los últimos años. Nuestro objetivo es profundizar en la problemática con el lobo de la mano de ganaderos, gestores e investigadores, que nos ofrecen su visión sobre la situación actual en la única región de España con poblaciones significativas de la especie sobre la que no se ejerce control alguno, y que, como veremos, no es lo más adecuado para gestionar un problema que va en aumento y que se ha convertido en portada habitual de los medios informativos. Yo llevo 10 años ya estoy retirado de varios años y cuando estaba no había ni un lobo. Y de varios años para acá, esto está dando un tiro. De 100 y pico, que debe quedar una docena, y ovilles están metiéndolos por la noche, y eso que tiendo el perro matino con ellos, si no maten también. Y los chatos igual. Ahora tienen que echarles para un punto ahí que llamen Carumbu, y que hay 7 o 8 lobos allí, matando todos los días. El problema que hubo aquí fue el sistema que pusieron, porque hace años se cazaban los lobos y se cazaba el raposo que llamamos nosotros, no había ningún problema, se vendían las pieles de raposo, de fuina, de todo eso,
de corderos, de todo. Eso se acabó. Pues no hay ningún sistema, que es imposible. Pero había una riqueza en caza inmensa y eso se acabó. El monte este de Piloño, ahí había muchísima caza. Eso va a pique. No, en la parroquia tenemos 3, 5 o 6 de jóvenes. Y los viejos jubílense ya y la administración no nos da ayuda para nada, porque damos ayuda para apuntarnos a la área y luego sueltan los lobos detrás para matarnos los corderos y los chatos y mátalo tú. Y no, parará por acabarse. Y lo controlaré un poco. No decimos que los quiten, pero si tienen un poco de control, por lo menos no vamos a estar nosotros manteniendo los lobos de ellos. Que nosotros tenemos que comer también. Y mátenos un chato y tardan 2 o 3 años en pagamos el chato. Y nosotros los cupones y la luz tenemos que pagarlo todos los meses. Gestionar, conservar los lobos del Parque Nacional de Denali en Alaska es relativamente fácil. Gestionar y conservar los lobos del Parque Nacional de Picos de Europa es terriblemente difícil, por una cuestión de que en Picos de Europa conviven lobos, ganadería y ganaderos en paisajes urbanizados. Primer problema el del lobo, de que no existe la ganadería, porque nos está machacando todos los días. Y después que todo se está haciendo un monte a consecuencia de que cada vez quedan menos animales y ya no hay cabras, no hay ovejas, ni hay nada. Entonces se está rompiendo la cadena que tenemos. Después hablan de que tenemos que aceptar el lobo aquí en esta zona y uno y otro y sí, hombre, ellos como no pierden absolutamente nada, pues es muy fácil hablar. Además, aparte de todo esto, que están acabando con la caza y están acabando con todo. Ya ni hay corzos casi, los jabalíes en la zona alta ya casi no los hay, los rebecos los están también matando, entonces esto es una ruina. Y con la caza, la caza lleva el mismo camino que los animales nuestros. Cuando se recogen los animales, pues los lobos siguen comiendo y siguen, pues matan caza, los corzos están acabándose, los jabalíes hay muchísimos menos, pero muchísimos. El lobo es un animal que si no se controla acaba con, bueno, pues se acaba la ganadería y se acaba todo. El lobo va aumentando y la ganadería se va acabando. Y la caza, pues igual, la caza se acaba también. Es que esto va a llegar, que el que venga los fines de semana ya no va a poder ni venir porque esto hace una selva que ya no se puede ni andar, no se puede ni andar. ¿Y a qué va a venir a ver? Matorral, los animales acaben y no hay a qué venir. Es que esto, yo no sé, si no tomen unas medidas, los pueblos acaben, porque mira que en Asturias, los pueblos que hay en Asturias, y la gente que vivió toda la vida en los pueblos y que los estén acabando, que no los protejan en nada, al contrario. En Galicia llevan muchos años conviviendo con el lobo, pero como hemos visto en anteriores paradas de nuestro viaje, las circunstancias actuales del crecimiento de las manadas y la falta de gestión por parte de la administración está creando una situación difícil de aceptar para todos los sectores afectados. En las provincias de Coruña y Pontevedra los lobos están viviendo en territorios muy humanizados y hay, digamos, zonas donde los lobos tienen una marcada dependencia del alimento de origen antrópico, ganadería, carroñas, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez se están viendo lobos más cerca de los pueblos, en cualquier sitio donde antes, hace años, no había lobos, ahora se están viendo lobos, que se nota que está aumentando la población por todos los territorios, zonas urbanizadas, zonas menos urbanizadas. Al estar protegida la especie, la gente lo ve como algo que es prohibitivo y se preguntan qué pasa, porque igual que el jabalí, igual que qué pasa con otras especies, el corzo, el lobo que siempre se cazó y de repente no se caza. La falta de consenso en cuanto a las ayudas y el retraso en el pago de las mismas está generando un clima de animadversión que puede volverse en contra de la especie. La problemática principal que encuentran los ganaderos aquí, que claro, que no tienen una indemnización cuando se producen los daños por ataque de lobo. Y son tratamientos bastante costosos y bastante largos. La problemática no es que limite con la reserva, que ahora ya hay lobo por todo, o sea, en todas las zonas del coto, pero sí en la zona de la reserva, lo que limita con la reserva es bastante peor porque está al lado, arriba el lobo está protegido, aquí también vaya, pero bueno, arriba hay mucho lobo y bajan
Entonces, donde hay lobo, no hay jabalí. Si queremos proteger el lobo, protejamos también al ganadero y sus animales, claro. Entonces, para mí, lo ideal sería primero agilizar las ayudas, eso ya lo principal, y después hacer una gestión de la fauna silvestre, pues ya no es solo el lobo. Aquí ya tenemos daños también de jabalí y ahora se añaden los daños del lobo. Entonces, va a hacer una buena gestión, pero principalmente agilizar las ayudas. Y todos, si queremos proteger, tendremos que poner dinero encima de la mesa, que es como se hacen las cosas en el mundo en el que nos movemos. A pocos kilómetros de Galicia se encuentra una de las poblaciones de lobo más importantes de Europa y del mundo, en el entorno de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Vamos a conocer de primera mano el destacado por toda la comunidad científica como uno de los mejores modelos de gestión del lobo a nivel mundial. Una difícil tarea en la que tienen que convivir el notable crecimiento de la especie de los últimos años con la ganadería y el resto de usos tradicionales. En los últimos 20 años la población no ha dejado de crecer y de extenderse hacia el sur, si nos ha permitido uno de los objetivos en la conservación de la especie, que era su expansión a territorios en las que la especie estuvo presente, en algunos casos hace más de 50-60 años y que ahora vuelve a colonizar. ¿Con qué modelo? ¿Cuál ha sido el modelo de éxito? Un modelo de gestión cinegética de la especie. Sí, los resultados más elocuentes, como que más ilustran lo que ha ocurrido con el censo nacional, es que el lobo ha aumentado su área de distribución y también, como es lógico, cuando hay este tipo de expansión territorial, también el número de manadas. Países donde está protegido estrictamente, autonomías limítrofes con Castilla y León como Asturias, que no por estar protegido han conseguido hacer mejor gestión, no han reducido los daños. Existe más problema y más controversia en lo que es especie lobo humanos, y yo creo que ese es un problema que, por lo menos, lo que más se ha gestionado, que es una de las provincias que más se ha gestionado, yo me atrevo a decir, de Castilla y León y de Europa, que es Zamora, sí que se ha conseguido. Y en la situación actual, lo que es innegable es que, comparado con el estado, la situación del lobo en términos de su población en la península ibérica, desde tiempos de mi padre, desde los años 60-70, que es donde tocó su punto más bajo y más crítico, pues sin duda hemos ido a mejor. Sobre todo al norte del Duero, la situación de la población de lobo es creciente y está en expansión esta especie. El problema del lobo es un problema muy complicado, tanto en las zonas como la que estamos ahora, que lo ha habido siempre y, entre comillas, hemos peleado siempre con él, y el problema se agrava en las zonas donde hasta ahora no había habido lobo, y ahora con la expansión que ha habido, porque la población está aumentando a pasos agigantados, pues al irse extendiendo a las zonas donde no tenían este problema hasta ahora, pues ahora el problema se multiplica ahí por dos. La administración nos obliga, si queremos cobrar las ayudas, para empezar a tener un seguro que tenemos que pagar nosotros. La administración, en este caso la Junta de Castilla y León, en realidad lo que paga es la franquicia del accidente de lobo, y eso no lo tiene que pagar el seguro. Pero no se dan cuenta el problema que tenemos los pastores. El lobo es un animal salvaje, mata porque tiene que comer y mata por placer. Y eso es así. Y ya pueden decir los ecologistas lo que quieran. Ellos no se preocupan de darles de comer ni de ver los problemas que tienen. Ellos de vender el lobo. La administración hace lo mismo. El lobo, se van a Europa y dice, uy, somos una zona lobera, tenemos lobos, lo que haga falta. Aquí, pero el que vive en el campo y tiene que darle de comer al lobo somos nosotros. Ha matado a 2 ovejas y mientras estaba haciendo el atestado de una, con el guarda forestal estaba matando otra. Esto así no se puede vivir, porque ya no es que pierdas una oveja, pierdas 10, pierdas 20, pierdas 50, es que pierdes la salud. En los años 70, en la Sierra de la Culebra, el lobo pasó de ser una especie catalogada como alimaña y por tanto a exterminar, a convertirse en una especie cinegética, lo que, unido a la gran densidad de ungulados silvestres en el entorno de la Sierra de la Culebra y en el resto de territorios españoles, ha facilitado la expansión de nuestro gran depredador estos últimos años.
Para todos los sectores consultados, la caza, aunque parezca paradójico, es un factor clave en la conservación del lobo. Señalar que las zonas ahora mismo de España, posiblemente del mundo, con los datos que ahora mismo tenemos, con mayores densidades de lobo, son las zonas cinegéticas que estamos gestionando en nuestras reservas regionales de caza, ¿no? Pienso que para la conservación del lobo sería adecuado una caza moderada, prudente y sostenible, parecida a la que se practica hoy día en Castilla y León, donde es casi simbólica, se abaten apenas pocas decenas de ejemplares. Creo que eso ayudaría a asentar las poblaciones y a que fuesen más numerosas. Aunque parezca una paradoja, pienso que cazándolo de este modo va a haber más lobos, muchos más lobos, que si se protege a ultranza. Pues en la caza del lobo lo que se intenta es pues eliminar un individuo de la manada, no se intenta eliminar un trofeo, se caza un individuo para intentar pues eso, que la población no crezca, que crece igual, porque al final las lobas están sacando una media de 2-3 cachorros al año. Quitas uno de la manada, tienes 3 nuevos. Yo creo que la manada está, por eso están expandiéndose las manadas y cada vez tenemos más lobo en la zona. Y es difícil que en el mundo de la conservación, algunos, y más difícil que en el mundo de la ciudad, se pueda compartir que matar lobos pueda ser una herramienta de gestión. Pero curiosamente lo es, no solamente aquí, sino lo está siendo en cantidad de lugares del mundo. Cazar el lobo cuando tienes el permiso y el resto del año disfrutar de él, porque el lobo hay que entender que también hace su labor, eliminando animales viejos, individuos viejos, controlando un poco la población de cérvido y de jabalí que no se expanda, pero bueno, que los cazadores no son asesinos, los cazadores disfrutan cazando la especie que le toque y cazando el lobo cuando le toque, nada más. La mejor forma de proteger al lobo es gestionar sus poblaciones, eliminando determinados ejemplares y permitiendo la gestión cinegética. Portugal tiene al lobo totalmente protegido, no se puede cazar. Bueno, pues Portugal tiene en estos momentos entre el 15, el 20, algunos hablan de más porcentaje, menos de manadas que hace 10-15 años. La caza y el turismo han dinamizado la comarca de la Sierra de la Culebra. Paralelamente al interés que despierta la especie, se han multiplicado los ingresos en una zona que estaba condenada a despoblarse. Y es que precisamente los habitantes de la Sierra de la Culebra, de las comarcas de Sanabria, Carballeda, incluso pues bueno, a nivel de casi toda Zamora y de Castilla y León en general, la mayor parte están contentos, yo diría casi que hasta orgullosos, de tener lobos en su territorio y de tener este centro de lobo ibérico aquí en terrenos de Robledo de Sanabria. El lobo es un animal que admite una gestión muy amplia, desde el tema cinegético, las poblaciones de lobo están creciendo, al tema puramente de visita y de observación. Es compatible todo, en la Sierra de la Culebra se dan ambas figuras y es una cuestión que mueve una economía muy importante en la zona y desestacionaliza muchísimo el turismo en la zona. La estructura es dar a conocer todo lo relacionado con el lobo y acercar el lobo a la gente, y una cosa muy importante, actuar como desarrollo, como motor de desarrollo económico de toda la región, de la zona de Sanabria, Puebla, Sanabria, alrededores, toda la Sierra de la Culebra, en torno, de modo que una especie emblemática como el lobo pueda generar beneficios de todo tipo, de hostelería, de viajes, de visitas, alrededor para los moradores de la zona y para los emprendedores de la zona.
Sí, el turismo es compatible perfectamente con otras gestiones, con la ganadería y con la caza y con demás. Lo que pasa es que sí que hay diferencia del espacio donde se realice. Cuando lo realizas en un espacio protegido como la Sierra de la Culebra, que hay mayor control de los animales, los cupos de caza son mínimos, la caza es más selectiva, pues bueno, es más compatible el turismo, ¿no? Es que aquí también es una zona de cazadores, hay también muchos cazadores que vienen, entonces pues llenamos prácticamente, puede ser la mitad de turismo de caza y la otra mitad de gente que viene a ver el lobo. Y nosotros nos movemos con turismo de lobo y con caza, es lo que más de lo que vivimos aquí, las dos cosas son muy importantes en la zona. Cazadores de lobo que se tiran 3 y 4 años para cazar un lobo y no lo cazan. Y no pasa nada. Y están gastando dinero. Están dejando dinero en restaurantes, en gasolineras, en casas rurales, en hoteles, en licencias, en taxidermia, en preparación del aguardo, en todo. Y lo están gastando y no lo cazan. ¿Por qué? Pues porque no pueden cazarlo, porque el lobo es inteligente. O porque ese año no le toca el cupo. O porque ese año tal. Pero se está divirtiendo igual que cuando viene una persona a ver lobos a la Culebra y viene un fin de semana y no lo ve, y viene otro fin de semana y no lo ve, pues no pasa nada, pero sigue invirtiendo en desarrollo, sigue invirtiendo en las zonas. En los últimos años, el lobo ha copado las portadas de muchos medios de comunicación, en parte debido a la radicalización de algunos grupos ecologistas, que están abogando por la protección total de la especie, obviando a la comunidad científica y utilizando la sensibilidad de la sociedad urbana, desconocedora de la realidad de la especie y de su gestión, siempre para jugar en beneficio propio y en contra del futuro de nuestro depredador más emblemático. En estos últimos años esa conflictividad yo la estoy notando muy fuerte, ¿no? Y eso no es bueno. Eso no es bueno ni para el movimiento conservacionista, ni para los ganaderos, ni para el propio lobo, ni para la administración, ni para los investigadores. Trabajar en ese clima de conflicto no es bueno. Pues mira, yo siempre he dicho que el conflicto del lobo es como un choque de trenes. Cada uno viene en una dirección, en uno viajan los ultraconservacionistas, los defensores acérrimos y ultras del lobo, y en otro viajan el mundo rural, los ganaderos, los cazadores. Cada uno tiene sus intereses, unos intereses comerciales y otros sus legítimos trabajos y el medio rural en el que viven. Desde el punto de vista de cómo se está gestionando y de los conflictos que se han generado, pues la verdad es que yo creo que mi padre se llevaría las manos a la cabeza porque no hemos avanzado mucho, ¿no? Y casi parece que estamos involucionando en algunos sentidos. Una especie emblemática, es un carnívoro que arrolla en el sentimiento de la gente de la urbe, que somos el 80% de los que vivimos en ciudades, en España o en prácticamente toda Europa, y por lo tanto la sensibilidad a que se pueda matar un lobo es muchísima. Está, desde el punto de vista técnico, científico, demostrado que la especie está en un estado de conservación favorable, lo reconoce la Unión Europea, lo reconoce la UICN, lo reconocen nuestros propios censos, y que se quiere imponer una decisión de conservación estricta de una especie en contra del modelo que proponen los técnicos para la gestión de la misma, solamente aumenta la conflictividad en una especie que es lo único que no necesita. No tenemos a personas equilibradas que hablen sobre el tema, sino que los que vemos que hablan sobre el tema de vez en cuando, que salen en los medios de comunicación, son personas radicalizadas, y que entonces se está generando una opinión pública basada en esas visiones radicales que no le hace ningún favor a la especie y ningún favor a los sectores que están afectados por la presencia de la especie. Tiene que estar el sector conservacionista, por supuesto que tiene que estar en la gestión del lobo. ¿Quién lo impide? ¿Quién dice que no? Pero de eso a radicalizarnos y a oponernos a lo que es el mundo del lobo, lo que es el desarrollo rural y lo que es la actividad diaria de la especie, yo me parece que no, que es un error. Es un gran error. Pero yo he descubierto desde adentro, y os aseguro que he pertenecido a grupos en los que se han radicalizado por intereses y conveniencias espurias, personales, para vivir de este conflicto, para comer de este conflicto, porque no tienen otra forma que vivir que del conflicto del lobo. Desde la Fundación Artemisan hemos tratado de reflejar el sentir de todos los sectores afectados. Este documental está basado en testimonios a pie de campo y en la labor de investigación de los especialistas del lobo ibérico. Lo que es innegable es que sin consenso, la positiva situación actual de la especie
puede revertirse. Si somos capaces de entendernos entre todos, pues avanzaremos, que es lo que se está haciendo en los últimos 10-15 años. Si no, pues iremos hacia atrás, como pasó en los años 60 y 70. Todo el mundo vamos a tener que ceder un poco y en esta negociación la ciencia tiene que ser el pilar en el que se sostenga, digamos, esas pautas de entendimiento. La principal especie que tenemos que conservar en estas zonas sería el ser humano. Que ahora tiene más preferencia el lobo que las personas, y eso no puede ser, yo creo. Y tenían que mirar un poco por los pueblos, que no se acabara en los pueblos, que los pueblos siempre se vivió en los pueblos, siempre hubo gente en los pueblos, y ahora es que te echan de los pueblos porque no te dejan vivir. Porque creo que es todo compatible y que es tan importante el ecologismo como el senderista, como el cazador, como cualquier persona que sepa valorar el medio. Pienso que lo que no se valora no se conserva. En las zonas donde ha existido el lobo siempre tiene que existir. El lobo tiene tanto derecho a vivir como mis ovejas, pero controladamente. Y es un gran reto, es un reto muchísimo más difícil. Si fuera tan fácil como decir yo salgo a defender al lobo, pues imagínate, pero por supuesto cualquier cosa que se proponía mi padre era enormemente compleja y es buscar ese consenso para que el animal pueda habitar en el territorio español, pero en beneficio de todos los implicados. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.